Hola amigos de la caverna, sean bienvenidos a esta nuestra tercera emisión, nuestro tercer podcast. Eh, Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo a la hora que estén viendo esta emisión. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a quienes nos han apoyado al inicio de este proyecto. Hoy tenemos cosas muy interesantes que hablar y que compartir con ustedes, pero no sin antes saludar a quienes nos acompañan. Bueno, antes que nada me presento, soy Eiji Morimoto, para quienes no me conocen, todavía no tienen el gusto, ¿verdad? Y pues para quienes todavía no tienen el gusto de conocer a mis compañeros, a mis hermanos, pues se los presento de una vez. Saludo aquí a quien tengo aquí a mi lado, a Edgar. ¿Cómo estás, Edgar? ¿Qué pasó, A.G. David? Y con la ausencia profunda de nuestro querido Abraham, pero muy contentos de estar una semana más y platicar de temas bien interesantes, sobre todo de estos temas que vamos a abordar y que ya presentará A.G., que son chuscos, bueno, no chuscos, ¿no? Sino interesantes, conspiradoides y chuscos quizá en algún momento, pero bien emocionado de hablar con ustedes Así es, ya y con estaremos mi viendo, cicatriz. viendo a ver qué se nos ocurre, qué nos sacamos de la manga, pero pues ahora saludo aquí a mi compañero, a mi hermano de otra madre. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te pinta este ya término de vacaciones? Muy bien, Eiji. Y sí, como dices, yo creo que este programa va a ser y divertido y emocionante. Ya estamos hablando de el místico mundo de la política, ¿no? ¿Verdad? Parece, porque también es cómico, pero no, yo creo que va a ser muy buen programa. Y bueno, por ahí hay un mito urbano que yo voy a develar al final de este programa, que tiene que ver con mi buen y estimado compañero Abraham. Entonces, estén al pendiente. Así Primicia es, mundial. un Abraham que en este momento está ausente, esperando que en algún punto del programa pues nos esté acompañando. No ha resucitado, creo que él todavía no, por eso no está aquí. Pero bueno, ya como lo adelantaron aquí mis compañeros, pues hoy tenemos un programa especial. Vamos a hablar acerca de estos mitos, de estas leyendas que han surgido, pues conforme pasa el tiempo, ¿no? Algunos ya tienen muchísimos años, poco más de 100 años, algunos recientes, pero que nunca faltan, ¿no? Nunca faltan cosas que por ahí salen a la luz, algunas chuscas, algunas muy interesantes, algunas inventadas por los propios medios de comunicación, pero que pues bueno, aquí estaremos develando algunas que hemos preparado cada uno de nosotros. Pero antes de entrar en materia formalmente, de que cada quien exponga aquí sus temas, lo que han preparado, pero dentro de lo que queremos hablar, pues no sé si ustedes, alguno de ustedes, Edgar, David, quieran compartir algún mito, alguna leyenda que ustedes quieran recuperar de su niñez, de su infancia, alguna que le hayan heredado algún familiar, sus propios padres, como el típico, todos recordamos el chupacabras, o que todas las escuelas por lo menos en México, gran parte de Latinoamérica, están hechas sobre cementerios. No sé, algo que les recuerde, algo que quieran compartir. En mi caso, yo creo la más justo en esa de las escuelas, la niña que se ahogó en la cisterna de la escuela, ¿no? Creo que es una de esas clásicas que se repiten en varias escuelas y que es un hecho presente y que nos llena toda la niñez porque, no, porque crecemos creyendo que en verdad una niña murió ahogada en una cisterna y por las noches cuando se acaban las clases aparece y repitiendo esta parte de teléfono descompuesto, ¿no? En el que un amigo escuchó que al conserje se le había aparecido y, en fin, creo que es una de las más claras que se me vienen a la mente ahorita y de esas que te llenan toda la niñez y con las que te acompañan, ¿no? O las escuelas que ya no hacían excursiones, ¿no? Porque el típico niño ahogado, ¿no? En el río. Sí, entre muchas, digo, esa del Panteón es clásica. Y luego ella justamente bromea mucho es que aquí antes era un panteón, porque es algo de lo que nos acompaña toda la vida, En ¿no? todas las escuelas, todos los pinches terrenos que compró la SEP para hacer las escuelas, hechos sobre panteones porque salían más baratos. Era más fácil reciclar ese suelo urbano. ¿O Así se es. acuerdan del famoso chupacabras, ese invento priista?
que puso en jaque en los 90s a todo un país y que también recorrió gran parte de Latinoamérica. Así es. Y Sí, yo, dale, David, dale. no, y sí, yo creo que incluso hubo un remake, ¿no? O trataron de hacer un remake de Chupacabras hace un par de años. Entonces, pues sí, y al final hasta esos moneros que descubrieron que el Chupacabras era Salinas de Gortari, yo creo que son dignos de recordar. No, no sé si se acuerden, pero en el Chupacabras, yo estaba niño, yo tendría como 5 o 6 años, pero siempre se me quedó la imagen cuando, según en la feria de Chapultepec, habían capturado al Chupacabras y lo habían encerrado hasta lo televisaron, lo recuerdo muy bien porque fue un hecho que me impactó en la niñez, que habían capturado al Chupacabras y dos güeyes lo llevaban así como resistiéndose y lo encerraban en una parte de ahí de la feria de Chapultepec como para visitar. Recuerdo que muchas veces pedí a mis padres que me llevaran a ver al Chupacabras a la feria de O Chapultepec. sea, no, hijo, si te quieren ir a ver que vengan a la casa, ¿no? Pendejo. Oye, Oye, pero incluso, sí, ahorita sí. que dices de este tipo de leyendas con animales o seres así como raros, yo recuerdo, y quién sabe por qué, que es la que tengo más presente, que a mí me contaban que en la Merced había o hubo, o hay una rata gigante, ¿no? Creo que incluso esta leyenda se esparció ahí por la década de los 80s, que fue engordando esta rata de todo lo que comía, ahí se alimentaba de los desechos que había en este mercado y que pues no la podían capturar y andaba ella, se comía perros y hasta humanos, no, estaba muy cabrón esta pinche rata y yo creo que estaba de alguna forma relacionada, creo que incluso hay una película gabacha donde habla de una rata gigante, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde va la imaginación de la gente? Y pues un día hay que aventurarnos a ver si nos la topamos. La Ley de Herodes, ¿no? También tuvo ahí su película mexicana, entonces. O también, ¿no? El cine ha trascendido, hay muchos que creen que los Transformers o que Godzilla son reales, ¿no? Y justo yo creo que Godzilla, ¿no? Godzilla sí es de esas historias que sí se creen como que vienen o sea, que son los monstruos que están enterrados a Cthulhu. miles de kilómetros, ¿no? Sí, que bueno, si uno busca ahí explicaciones científicas, físicas, te dicen que la misma gravedad y los mismos gases de la atmósfera no podrían, no serían aptos para estas criaturas, pero pues bueno, ¿no? A la gente y al internet le gusta ahí conspirar. Digo, si al final de cuentas nos compramos las de Carlos Trejos en sus mejores épocas, que yo era fan de Carlos Quien Trejo, no debo leyó a Carlos admitirlo, Trejo ¿eh? en la secundaria, no, 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 ¿eh? Pues, la Casa de Cañitas es de esos grandes mitos de la Ciudad de México, no lejos de lo que representa Carlos Trejo en esa historia, pero creo que sí es de esos grandes mitos que tiene la Ciudad de México, ¿no? De las grandes casas embrujadas y de lo que representa. Digo, yo sí fui fan, debo reconocerlo, en la época de secundaria, que fue cuando me tocó el auge de Carlos Trejo y de estos libros que bien menciona allí. Y yo sí fui fan, yo sí me compraba las historias cuando iba a las casas, la niña del panteón ay, se me olvidó el nombre, San Isidro en Azcapotzalco, esa me quedé con esa historia muy, muy marcada. Fíjate, por decir yo aquí buscando así de bote pronto en internet, busco mitos del metro de la Ciudad de México, la niña caníbal del metro de Tacubaya, el fantasma solitario del metro Pino Suárez con su libro vaquero, la rata gigante de Indios Verdes, por ahí, mira, fíjate, es la misma línea, ¿no? Es la misma línea No, del metro, ¿no? No, no, bueno, es otra. Bueno, conecta con San transborda, el chiste Lázaro, es que ¿no? sabe transbordar. Pues sí. Para mí que es el maestro Esfínter que tiene ahí sus 4 tortugas y les está enseñando lucha libre. Oye, sí es cierto. El lago subterráneo y la estación militar, que sí, hay muchos, voy a decir, la Ciudad de México tiene muchos túneles, ¿no? Eso sí, en la Arena Coliseo se ha aceptado que hay un túnel que lleva directo, creo que a la catedral. Digo que tampoco está Sí. muy lejos, ¿no? Pero aquí algo chistoso es que todas estas leyendas urbanas, como que, y aquí voy, vienen con el folclore y la cultura de cada país, ¿no? Porque si te fijas, cómo es este misticismo o hasta cosas chuscas en las leyendas que hay en México. Hace rato tú hiciste referencia a
Lovecraft sin querer o queriendo, y creo que ese es otro mito que hay en la cultura o una leyenda del Necronomicron, que es este libro que hasta según estuvo hecho con piel humana y que sirve para hacer invocaciones y no sé qué tanta madre. Ya te debo de confesar que hasta cuando compré el libro, yo lo leía y decía, ah, no mames, me duele la cabeza, cabrón. Me Eh, sentía perseguido, güey. Y es que eso es cierto. Luego también eso es parte de estas leyendas que uno se obsesiona, ¿no? Ese era Harry Potter. Sí, Pensaba que lo seguía el basilisco al Deadly. ándale, Dice, ahí te va el pitón. no. Que se mueve por insurgentes, curiosamente. Así es. Pero bueno, digo, para no salirnos de esta línea, de este México, porque digo, mitos no solamente aquí en la República o en Latinoamérica, sino mitos hay en todo el mundo, ¿no? O leyendas, o hay teorías conspiranoicas, que no solamente son las que se han transmitido por generación en generación mediante la dialéctica, sino que también ya en internet aparecen un montón de cosas de todo tipo, algunas que dan risa, algunas que sí parecen muy interesantes, alguna que inclusive con tintes políticos, hay tintes inclusive que tienen que ver mucho con la farándula, pero por ahí Edgar nos estaba comentando que traía dos mitos que tienen que ver con, podríamos decirlo, con el ámbito artístico, con dos personajes legendarios de la cultura mexicana y que Edgar pues ahí nos quiere compartir, nos quiere ahí informar. Mi reportero de espectáculos salió con este par de casos e iniciaría con el caso tan sonado de Pedro Infante. Creo que es de las grandes historias que me gustaría que fueran reales, porque sin duda son de esas historias tan complejas o bien armadas que sin duda no podrías creer, ¿no? Porque de alguna manera la lógica lo piensas y quizá podría ser real. El hecho es que Pedro Infante, como bien lo sabrán seguramente, porque ídolo de multitudes, Pedro Infante, Por la, algo era la, el inmortal. exactamente, exactamente. Y era la leyenda, ¿no? Justamente que Pedro Infante no murió en aquel accidente aéreo. Le contaba la leyenda que estaba vivo hasta hace algunos días, incluso por ahí transcurrían en internet entrevistas de a quien se le atribuía que era el verdadero Pedro Infante, solamente que ahora bajo la tapa de ser un imitador. La historia que yo conozco es la siguiente. Se dice que Pedro Infante se metió con la novia de un narcotraficante en sus épocas, que lo mandó matar, que se enteró, sufrió este atentado este atentado aéreo, no murió, Accidente, ¿no? más bien este accidente exactamente, en el que no murió, sobrevivió, pero todos sus allegados siguieron el plan de hacerlo muerto para que terminara esta persecución por, como les digo, haberse metido con la novia o con la pareja de algún narcotraficante pesado en aquellas épocas. Entonces, dice la leyenda, Pedro Infante sigue vivo y permanece hasta nuestros días, hasta hace algunos días que me entero que ya este personaje específicamente que se señalaba como el Pedro Infante en nuestras épocas, que ya murió, ahora sí oficialmente, digámoslo. Entonces, si la historia es real, ahora sí Pedro Infante ya murió. Pero sin duda lo que me llama la atención justo es que este imitador, o sea, que se presentaba como imitador de Pedro Infante, era muy parecido, incluso se hacían ahí ejercicios en YouTube, los pueden encontrar de comparativas del tono de la voz, de cómo sería ya después de algunos años, y resulta muy interesante esta teoría. El imitador que se hacía llamar es Antonio Pedro Infante, incluso por No, ahí Antonio, ay, güey, me lo voy a encontrar. Antonio Pedro Hurtado Borjón, ¿no? ese mero, exactamente, exactamente. Y lo que llama la atención justo es que en una entrevista él le pregunta, ¿no? Y es algo también que levanta mucho la suspicacia de la gente, en el sentido que en una entrevista le preguntan si, pues, qué onda, ¿no? Y él nada más da evasivas, no contesta contundentemente.
Y en fin, es una de esas historias que llaman mucho la atención y sobre todo lo que representa Pedro Infante, ¿no? Con el misticismo de la muerte y lo que representa la muerte en México. Y aparte una figura como la de Pedro Infante, sin duda llama la atención. Que inclusive aquí en el Sol de México cuenta todo lo que ya nos has compartido. Esta nota que me encuentro es del, híjole, no encuentro la fecha de cuándo haya sido escrita, compartida por el Sol de México, pero que inclusive ya involucran ahí a AMLO, que la familia de este personaje ya habría pedido ayuda a Andrés Manuel López Obrador. O sea, ya son leyendas que realmente ahí rebasan muchas cosas, ¿no? Sí, que aquí el dato que tú mencionas allí es en julio del 2018. Y aquí ve cómo aquí empezamos a ver cómo se van formando las leyendas, porque según aquí no es un narcotraficante el que secuestró a Pedro Infante, sino más bien fue un presidente, que es Miguel Alemán Valdés, lo secuestra, lo manda a secuestrar. Creo que me estoy sintiendo como Pedrito Sola, pero bueno. Pero lo manda a secuestrar porque según le dio baje con una nalguita, güey. Ya es que pues, eso es tierra sagrada, ¿no? Pero ve exactamente otra vertiente de la historia, ¿no? El punto es que Así Pedro es, Infante estaba vivo. Es lo importante aquí. sí, Dicen claro. que la familia de este personaje se habría acercado durante la época de transición de poderes, previo a que Andrés Manuel ejerciera como presidente, en el que Don Cuco, como le decían, era para que se reconociera que él era Pedro Infante. Inclusive, vengo a solicitar al licenciado Andrés Manuel López Obrador que nos ayude a reconocer a Pedro Infante, ya que él no murió en el avionazo de 1957 como se nos ha hecho creer. Él murió hace 5 años en Delicias, Chihuahua. Allá está enterrado, o sea que ya habría fallecido, ¿no? Si nos vamos con esta lógica. Aquí no se requiere dinero, nada más se requiere un poquito de intención de poner personas, dos o tres comisionadas a exhumar el cuerpo de Pedrito que está en Delicias, Chihuahua, a checar el ADN con la familia de Infante y reconocerlo, ¿no? Algo también muy parecido a lo que pasó, digo, también recordando hace algunos ayeres que ejerció ANLO, que también se decía lo mismo de Juan Gabriel, ¿no? Un ex manager por ahí Exacto. buscaba una audiencia con Andrés Manuel para ayudar a tipo héroes del norte, ¿no? A que, a que se reconociera que Juan Gabriel no estaba muerto, andaba de parranda. Solo porque le estaba evadiendo al fisco. Sí, Solo por y que eso. aquí se menciona que esto forma parte de como el sustento de esta teoría, es que se analizaron, bueno, que no había análisis de ADN y entonces solo se encontraron como restos de los cuerpos de los pilotos o del personal que volaba este avión. Entonces, pues ahí está como, es digno para un programa de esos de detectives para hacer la investigación que qué pasó con Pedro Infante, ¿no? Y yo creo que esta línea es una muy común en este tipo de leyendas urbanas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, está, como tú ya dices, ahorita la de Juanga, que también se mencionó. Incluso hasta se decía que él iba a resurgir con un nuevo disco y que tenían pruebas y que mandaba cartas y muchas cosas así. En Estados Unidos creo que se viene también a la memoria lo de Elvis, que Elvis también, por ahí con deudas creo de juego o también pues de algunas adicciones, también, pues desapareció, ¿no? Entonces yo creo que esto de las muertes falsas, por así decirlo, yo creo que es una gran línea en este sentido de las leyendas urbanas. Así es, también siguiendo en esta misma línea, tenías otra, ¿no, Edgar? Sí, por supuesto, de estas muertes, y creo que es algo bien interesante, ¿no? Justamente por hablarse de personalidades muy conocidas, y la otra que es muy sonada y que con esa también crecí,
con la de Luis Miguel, que el actual Luis Miguel, el Luis Miguel que vemos hoy en día, no es el verdadero Luis Miguel, y que Luis Miguel murió en los 90s, bueno, ya en los 90s, incluso no en cualquier lugar, sino en la residencia oficial de Los Pinos, y lo que hoy tenemos es un doble con el que quisieron perpetuar el legado de Luis Miguel y seguir generando dinero. Esa es la primera versión que tenemos justamente en una fiesta en el 92, si no me equivoco, en los 90, por dejarlo de alguna manera, una fiesta en Los Pinos, con una fiesta de estas de excesos que se daban. Luis Miguel se empieza a sentir mal, le da un dolor en el pecho y entrega el equipo en ese momento, nuestro amado Sol. Esa es la leyenda, y también lo mismo que sucedió con Pedro Infante, nada más que está a la inversa, muchos análisis de fotografías, en fin, tratando de demostrar que el actual Luis Miguel no es el Luis Miguel que comenzó, y que el de hoy es un doble muy bueno, que ha mantenido la carrera de este artista. Y también es de esas leyendas históricas, ¿no? Sobre todo por lo que representa la figura de Luis Miguel, y por todo, y por la figura de Luis Miguel en sí, ¿no? Porque sabemos que Luis Miguel estuvo relacionado con personajes pesados de la política en México, uno de ellos el Negro Durazo, y entonces, pues llama la atención también esta historia, ¿no? Personajes con mucha influencia dentro de Televisa, ¿no? Sí, sí, Bien. sí. O sea, la figura de Luis Miguel no solo en lo artístico, ¿no? Sino, insisto, en esta parte de que se rodeó con personajes pesados. O sea, tan solo la figura del Negro Durazo ya es de llamar la atención, y que fuera su padrino, ¿no? Incluso que lo impulsara en la carrera. Oye, pero ya no hay que contar tanto, cabrón, porque si no vas a quemar o vas a spoilear la siguiente temporada de la serie. Oye, sí, Ahorita que tú lo comentas, yo creo que este personaje del Negro Durazo, también por ahí debe de tener mitos muy, muy cabrones en cuanto a corrupción y todo ese México de los 80s. Pero retomando en la historia que tú nos estás contando, mira, Pati, yo te digo que también en esta onda de Luis Miguel, yo creo que todo su entorno de este artista ha sido como una leyenda, porque recordemos también la onda de la desaparición de su mamá. O sea, claro. no se sabe dónde quedó, incluso hay una leyenda urbana que dice que el mismo Luisito Rey le pide el favor al Negro Durazo de desaparecer A Marcela, ¿no? a la mamá de Luis Miguel, ¿no? Incluso por ahí creo que en la serie se hace mención de que, pues creo que hay un onda ahí swinger y por eso se puede dar esta situación. En fin, yo creo que todo lo que tiene que ver con este artista también está revestido por pues, cierto misticismo, vamos a llamarlo así. Fíjense que esto de que involucra, estos temas que involucran a capos de la época con políticos y medio artísticos, yo recuerdo vagamente en el libro de La CIA Camarena y Caro Quintero de Jesús Esquivel, un libro muy bueno, altamente recomendable, en el que, bueno, no tiene mucho que ver con este tema, pero que ahí toca como en la época de Caro Quintero, muchas personas del medio artístico tenían relación con el cártel de Guadalajara de entonces, y como muchas actrices del momento eran llevadas ante estos personajes para hacer shows privados. Entonces, digo, también hay otro tema en la cuestión de cuántos artistas no han tocado en shows privados para este tipo de grupos delictivos, ¿no? Y también, bueno, tocando brevemente este tema de los artistas que ya comentabas que a nivel mundial también ha habido varios, pues el más famoso, bueno, uno de los más famosos, pues es la supuesta muerte de Paul McCartney, que habría sido en la década a finales de la década de los 60, para ser exactos, el 12 de octubre de 1969. Este mito surge en la ciudad de Michigan, en Estados Unidos, a raíz de una llamada telefónica en una estación de radio, en donde ahí se habla de una supuesta muerte de Paul McCartney, en el que se dice que si tú pones Revolution al revés, en la parte donde John Lennon repite el number 9, y si tú lo reviertes y dice turn me on, Dead Main,
enciende al hombre muerto, ahí es donde se empiezan a hacer los primeros indicios de la supuesta muerte de Paul McCartney, quien o nota que después o noticia que después se hace más viral, aquella época más famosa, a raíz de que 2 días después The Michigan Daily, este diario estadounidense, publica un reportaje llamado La muerte de Paul McCartney, nueva evidencia. Una nota que cuando tú la analizas, pues tiene cierta sátira, ¿no? Pero que menciona que en el 66, el 9 de noviembre del 66, perdón, la llamada habría sido el 12 de octubre de 1969 en esta radio de Michigan. Y la supuesta muerte de Paul McCartney habría sido el 9 de noviembre de 1966, muerte que se habría dado en un accidente automovilístico en el que Paul McCartney habría quedado decapitado, en el que se involucra que también este mito se fortalece, dado que años después habría muerto eh, Brian Stein, quien era el manager de los Beatles, quien supuestamente iba a rajar, ¿no? Ya que se habían puesto de acuerdo de que iba a haber un reemplazo y que los discos de los Beatles traen muchos mensajes ocultos en el que se reafirma esta supuesta muerte de Paul McCartney, quien habría sido sustituido por un canadiense quien tendría la voz y la apariencia física muy parecida a Paul, quien habría sido también operado estéticamente. Y el nombre de este supuesto nuevo Paul McCartney es William Campbell. Pero pues hasta ahí queda, ¿no? Los mismos, el mismo Ringo Starr, los mismos John Lennon y George Harrison, pues lo habría negado años después el mismo Paul McCartney, y pues hasta ahí queda, pero que es un mito que conforme el pasar de los tiempos pues se ha alimentado y se han creado muchísimas más cosas en torno a esto. Sí, Dale, David, vas, dale, vas. dale. No, y que yo creo que en esto, ahorita que dices de estas leyendas, estas versiones que saca la gente, y también un poco a recordar lo que estaba mencionando Edgar sobre la relación entre el gobierno, el narcotráfico y las celebridades. En Estados Unidos hay un caso que también engloba este sentido, ¿no? Recordemos al famoso Bruce Lee. Bruce Lee, incluso su muerte fue medio extraña, y en diversas teorías se señala que un capo de la mafia italiana o un gángster le propone que sea su guardaespaldas, ¿no? Entonces, como este actor, este arte marcialista se niega a formar parte del equipo, lo manda a matar. Eso incluso me suena a teorías que aquí en México se han dado. Por ejemplo, la más reciente puede ser Jenny Rivera, también el Paco Gallo de Oro, Stanley, bajo este contexto místico de la relación con poderes, celebridades y todo este tipo de cultura, por así decirlo, ¿no? y así Justo, es. yo lo que quería mencionar justo es a partir de lo que dijo ella, de que en el caso de Paul McCartney, este periódico británico retoma la nota de alguna manera, la posición de los medios que a veces ha jugado en este tipo de casos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, esta leyenda urbana de cuando se dio el caso de Gloria Trevi, que si lo recordarán justo, y también lo que decía allí la parte de los Beatles, que si ponías el disco de Gloria Trevi al revés, se escuchaban algunas, Deben eran obedecer, deben obedecer, exactamente deben obedecer. estas órdenes satánicas. Y lo traigo a cuenta porque lo recuerdo muy bien, yo era muy niño, pero recuerdo muy bien en el noticiario de López Sí, Dóriga, sacaron una especie de reportaje o análisis, no recuerdo bien, pero recuerdo el momento específico en el que en el programa al aire, o con una cápsula grabada, no recuerdo bien, el chiste que en el programa ponen el disco al revés y ponen subtítulos para que la gente entienda lo que este demonio quiere decir a partir del disco de Gloria Trevi, ¿no? Y que de alguna manera alimentó una historia que durante años, que justo hoy retomamos con mucha gracia, que ella hace muy bien el Deben Obedecer, porque de alguna manera es algo que se presentó y que fue muy fuerte en aquellas épocas, ¿no? Y también el Así, caso, y trayendo a cuenta, el caso de Paco Stanley, creo que también es esos grandes mitos, ¿no? Paco Stanley señalado como este gran dealer de Televisa y de las estrellas, ¿no? Que fue la conexión
bueno, dice, ¿no? Yo no tengo las certezas, pero es la leyenda que él era el que vendía y el que distribuía y el que tenía el contacto entre toda la fiesta. Y partiendo también de este hecho, ¿no? Que muchos años se ha dicho y se ha insistido que durante los 90s en Televisa se armaban unas fiestas impresionantes en todos los artistas con esta relación de poder, delincuencia y artistas, y en la que eran atascadones los muchachos, o sea, que le metían de todo y por todos lados. No hay que creer mucho acerca de los medios de comunicación, lo dicen 3 reporteros, bueno, lo digo yo con la responsabilidad, que por ahí también está el mito, ¿no? De que el 3 de julio del 2000, el Excelsior sacó que la Bastida había ganado, ¿no? Claro, Sin corroborar lo que realmente había pasado, entonces siempre hay que tener cuidado con lo que se publica. Y también aquí, uno de las, ya que mencionábamos al Negro Durazo y toda esta situación de las policías políticas, me gustaría traer a cuenta también uno de esos casos que se mencionan de INDE político y de lo que representó esta policía política de la Dirección Federal de Seguridad en los 70s, en los 80s en México, 70s, que como bien saben, el edificio que está enfrente en la Plaza de la República, enfrente del Monumento de la Revolución, en donde hoy en día hay ¿cómo se llama? Un call center de empresas de empresas estadounidenses, eran las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad. Y se tiene entendido, la cuenta la leyenda, que en el sótano de ese edificio es donde llegaban los detenidos, los presos políticos, y que nunca salían. Y esta tesis se argumenta del hecho que todos los que desaparecieron o los detenidos políticos o los detenidos por la Dirección de Seguridad Federal que eran detenidos y llevados a este edificio, ya nunca más se les veía salir, ¿no? Y cuenta la leyenda que en los sótanos de este edificio es donde está toda esta, pues sí, donde se hacía la magia, ¿no? Actos de tortura, ¿no? Sí. Entonces, no, dale. No, y que todo este tipo, fíjate, este personaje que puede ser uno de los mayores villanos de la historia del país, porque yo creo que en eso se convirtió el Negro Durazo, pues va también rodeada de un misticismo, ¿no? Sí. Bueno, no sé si es leyenda urbana de estos agentes de la DIP, cómo se metían a los bancos a robar, estos sótanos que tú muy bien señalas que eran usados para torturar y para, de alguna forma, presionar a los delincuentes o a los presos políticos, incluso, y ahorita saliendo un poco de contexto, por ejemplo, hay una película que a mí me gusta mucho que es Ladrones Viejos, es un cortometraje de alguien que se mete, un ratero que se mete a robar a la casa de 2 presidentes, ¿no? Entonces, él narra precisamente cómo lo llevan a un tipo calabozo, y eso me hizo recordar, y cómo los agentes de la DIP lo están torturando, y decía, híjole, estaba muy cabrón la tortura. Entonces sí puede ser posible esto que tú mencionas, Edgar, porque era una forma de actuar, por así decirlo, de las instituciones de seguridad en aquellas épocas. Y que al final de cuentas ahí se replicó este estereotipo que hoy tenemos de los extintos policías judiciales, ¿no? Que es el tehuacanazo, los toques en las partes íntimas de los hombres, en fin, una serie de métodos por ahí, y que recuperan muy bien, por ejemplo, en este caso, comediantes como Adrián Uribe y Miguel, ¿cómo se llama? Miguel Galván. Miguel Galván, exactamente, que hacían muy bien estos personajes en el tan aclamado programa La Hora Pico, que eran muy graciosos, pero que de alguna manera extrapolan, bueno, más bien intensifican todos estos rasgos estereotipados de los policías judiciales. Y así es. Y Sí. que también fíjense, metiéndonos en esta onda politiquera de las leyendas urbanas, que también es muy interesante, el tema del 2 de octubre y el campo militar 1, ¿no? O sea, el hecho de que muchos, bueno, no leyendas, ¿no? Sino hay testimonios ahí, como el de Félix, no es cierto, se me olvidó su nombre, se lo recuerdo, pero... que te quieras meter con un pobre político guerrerense, te evito la... Sí, no exactamente él, pero sí. Acuérdate que hoy empiezan las campañas, ¿eh? Hoy empieza la veda, exactamente. No, pero recuerdo testimonios de recopilados justamente de ese día del 2 de octubre, en el que decían, ¿no? Que los llevaban camiones al campo militar número 1
y que era la última vez que se les vio ahí a algunos estudiantes que hoy siguen como desaparecidos, pero que ahí esta leyenda, no sé hasta qué punto leyenda, no sé hasta qué punto en realidad verídico, pero que hay en los crematorios del campo militar número 1 hicieron de las suyas, que también es esos hechos interesantes que pues la historia tendrá que corroborar. Sí. Oye, y en esto se me ocurre, no tanto como mito, pero que puede ser incluso parte de una leyenda, porque yo creo que aún es un crimen sin resolver, es la misma muerte de Colosio. Claro, Está revestida de un montón de sucesos que tienen cabos sueltos por todos lados y que al final de cuentas, incluso ahí viene el mito de esta historia, que dicen que el mismo Salinas fue el que lo mandó sin, claro, comprobar, porque claro. incluso me que hace 2 años Netflix sacó una serie sobre Colosio, donde incluso entrevistan a Salinas. Y bueno, yo creo que, y como digo, lo que alimenta este pensamiento es uno, que venimos de una forma de cómo operaba el gobierno con traiciones y todo ese tipo de Y cosas. con esta policía política también, de alguna manera, ¿no? Efectivamente. Y todos estos cabos sueltos son los que van formando como, ahora sí que me voy a escuchar como comercial de TV Azteca, pero al hombre detrás del mito. Yo creo que Colosio es el último gran mito, ¿no? Político del siglo XX. Un Sí. mito que ayudó mucho a alimentar su imagen, una imagen real totalmente tergiversada, porque si uno analiza la historia de Colosio, pues viene de las mismas viejas prácticas priistas, ¿no? El mismo adoctrinamiento, De la era escuela de uno Sonora. de los secretarios más allegados al mismo Salinas de Gortari, ¿no? Que si uno se pone a analizar, pues yo creo que al menos que le convenía su muerte era a Salinas de Gortari, ¿no? Porque él era el quien lo había elegido. Y fíjate que a mí una vez me tocó, quise estudiar para un trabajo escolar, eh, me eché un análisis sobre los discursos de Colosio en su precampaña y en su campaña, ¿no? Prácticamente sus discursos en su precampaña hablaban acerca del progreso, de dar con la continuidad que nos había dejado este gran sexenio que está por terminar. Se termina diciembre, viene esta pausa de sembrinas, aparece el EZLN y Ujú. 10 días después sale Colosio a dar un discurso totalmente contradictorio a lo que venía haciendo, ¿no? Ya tirándole a Salinas de Gortari, a su administración, pero en el que si tú analizas, está repletamente sus discursos llenos de contradicciones y en el que tú te das cuenta en el que pues traía todas estas mismas prácticas priistas y pero que alrededor de su personaje se han escrito miles de leyendas al grado de que hoy en día hay muchas personas que creen que con él habrían sido cosas muy diferentes, ¿no? Que en este país sería totalmente diferente. Claro, y que aquí viene algo que dice Edgar, que es muy importante, la función de los medios de comunicación. Porque esto no lo digo yo y me lavo las manos aprovechando Aprovechando. estas épocas de Pascua, ¿no? Eh, Aquí, güey, creo que hay incluso una versión que parte de la gente que vendió este atentado o esta organización del atentado, y te digo, lo repito, no lo digo yo, está por ahí en el internet, es que el mismo, Durazo, que ahorita formó parte de la 4T, como parte de que él también tenía aspiraciones para ser presidente unos años después, unos sexenios después. Incluso se maneja también la teoría de un Manuel Camacho Solís, que también formó parte de este complot, por así decirlo. Entonces, yo creo que eso es una cosa importante, ¿no? Si nosotros nos vamos con toda la información que hay en las redes, yo creo que ahí se puede construir un mito, pero de mala forma, ¿no? Sí, sí, sí. Porque incluso puede dañar, pues, ¿cómo se puede decir? La integridad de una persona, vamos. Ya, claro, no lo dije yo, por favor, señores de No. gobernantes. Algo que es muy cierto es que cuando surge el EZLN, eh,
Colosio, su campaña realmente no venía jalando como se esperaba, ¿no? Previo a la Bastida, a lo mejor el primer sexenio que perdía el PRI o la primera elección que perdía el PRI, era la de Colosio, ¿no? Porque si también tú lees a muchos analistas de la época, pues dicen que el mismo Colosio venía desvanecido, descolorido, porque realmente su campaña no funcionaba, ¿no? Y un Camacho Solís que venía como que ahí empujando bajita Por la los mano tratados, debido ¿no? a su trabajo que había desempeñado con las negociaciones del EZLN, ¿no? Que si recuerdan, cuando surge este ejército zapatista, el PRI o Salinas de Gortari lo presenta como un grupo extranjero paramilitar que quería invadir México. Claro. Y aquí en esta parte de, como para abonar en la temática del programa, que en de leyendas y mitos y discursos, creo que en sí mismo el discurso de Colosio en el Monumento a la Revolución es en sí el mito, ¿no? O sea, en el sentido del mito y la leyenda, porque durante años, justo, muchas personas se han dedicado a analizar ese mítico discurso por lo que representó, ¿no? O sea, justamente como dice Eiji, al final de cuentas ese discurso fue el punto de partida para separarse de la política de Salinas y donde viene esta contradicción. Venía con un discurso y a partir de estas palabras en el Monumento a la Revolución, en donde de alguna manera critica veladamente lo que se venía haciendo, pues es un parteaguas importante y que de alguna manera es como que, insisto, en sí mismo esta escena es lo mítico, ¿no? Como de ahí se empiezan a conspirar o a generar estas ideas conspirativas de Salinas se molestó, el viejo PRI tuvo miedo pensando que iban a quedar fuera de la visión del nuevo Colosio, en fin, ahí se empiezan a Sí, digo, y generar. nada que estemos inventando nosotros. Los textos ahí están, los discursos de Colosio ahí están, cualquier persona puede acceder a ellos, están ahí en internet. Sí, y No, y aparte, créeme que yo creo que, dale, perdón, David. en este entorno, yo creo que en este México de los 90 fue ahora sí que un periodo mágico, cómico, dramático de la política mexicana, porque ahorita se me ocurre otro mito, el de Bien lo la dijo. famosa PACA, ¿no? No sé La si ustedes se vaca. acuerdan de la PACA, de esta vidente que contrató el gobierno para develar lo que era o revelar cómo se dio el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu. Entonces, también todo este tipo de cosas, volvemos a lo mismo, entre esoterismo, cabos sueltos, van generando, y creo que alguien lo decía, México es un país surrealista y en este tipo de expresiones lo vemos, ¿no? Sí, La diría tragicomedia de Salvador José Dalí, me Agustín. voy de México porque no puedo aguantar que sea más surrealista que yo. ¿Se acuerdan de estas varillas que había comprado la entonces PGR para detectar las tumbas clandestinas? Sí. No sé si tú recuerdas que alguna vez algún compañero ahí en la maestría Edgar nos explicó que trabajaba en la PGR, que la misma PG, que él los agarraba como de juego y decía, ay, ¿a poco sí sirven? Y mismos agentes de la PGR le decían, es que no los estás tomando con fecha, o sea, ellos mismos creían en sus propias mentiras. Sí, digo, bien, creo que ahora que tocamos el caso Colosio, es el que retrata por sí mismo lo que representa estas teorías conspirativas, mitos, leyendas y demás, ¿no? O sea, porque como bien dice David, de alguna manera todos los elementos que están y los cabos sueltos permiten que la gente construya sus propias historias alrededor del hecho. Y de alguna manera fue lo que pasó con la serie de Netflix, ¿no? Que o sea, la hipótesis que plantea la serie de Netflix, y para no hacer un spoiler aquí ante toda la gente que no la ha visto, pero que de alguna manera te muestra caminos que contribuyen a una nueva versión de los hechos o a una versión que quizá ya existía, pero que sí parte de muchas, que a veces sí lo dices, ay, ¿a poco pudieron ser tan maquiavélicos como para generar algo así? Y es lo interesante, ¿no? Que de alguna manera se presentan todos estos escenarios a partir de los mitos y los cabos sueltos que hay alrededor del hecho. Diría José Agustín, la tragicomedia, ¿no? Mexicana. La tragicomedia mexicana, exactamente. Claro. Oye, pero esto no solo, yo creo que en México se da con tintes así como
pues ahí lo estamos viendo, conspirativos, mágicos, esotéricos, pero también esto sucede en Estados Unidos y a mí me llama mucho la atención un tema que surgió incluso hace 2 años, muy fuerte, que era esta llamada Pizzagate, ¿no? Entonces, creo que incluso estuvo relacionado con todo este tema de, no sé, creo que le llaman Nexus, o cómo se llama esta agrupación en donde se encontró a una de las actrices que salía en Smallville, e incluso también a la hija del dueño del periódico Reforma, Lo que te iba a digo decir, que esto no va a estar patrocinado por Reforma, esto no le va a gustar. Ve este podcast antes de que Reforma lo censure. Ya, güey, no, así va a ser. pero al fin Reforma es ellos ya saben, son chayoteros, entonces no nos importa, que no nos patrocinen. Nosotros Exactamente. estamos con la 4T. Entonces, 4T, entonces aquí, patrocínanos. exacto. Digo, pues si le entran con Lord Molécula, el Con este muchacho Chapucero, del pirata, no, hombre. Digo, no, nosotros por lo menos tenemos camino recorrido, ¿no? De mínimo. exactamente. Ya si quieren, me mando a comprar un moñito o algo. Ustedes díganme. Bueno, pero el punto aquí, güey, es que con todo esto que se derivó de esta como secta, se vino o se revivió un tema que se tocó mucho, que era el Pizzagate, que grandes personajes o altos personajes de la política estadounidense eran como, pues eran pedófilos, vamos a decir de cosas tal cual, ¿no? Y este mito, esta leyenda que genera o que anda rondando ahí por las redes, involucra incluso a personalidades como Hillary Clinton, Barack Obama, que incluso por las redes anda circulando un código de a qué se refiere este tipo de cosas que se llaman Pizzagate. Por ejemplo, yo no recuerdo bien, pero si te comes un hot dog es que estás hablando de un niño, ¿no? Una pizza es una niña. Ahorita voy a buscar bien, más o menos la clasificación, pero también hablaban que si te comías un helado de chocolate, por ejemplo, era, un niño negro. Entonces, estaba muy bien definido a través de una iconografía que según ellos en sus llamadas telefónicas, para que no los cacharan, usaban estos códigos de te invito a cenar esto, y sabían que pues ahí, ahora sí que se andaban merendando el chiquito, ¿no? Que va a sonar cómico, pero si es cierto, esta leyenda urbana es muy, muy fuerte. Fíjate que abonando todo esto que cuentas, previo a que iniciáramos este podcast, pues te contaba, ¿no? Lo que me había encontrado también hace algunos días en el New York Times, que muchas de estas teorías han sido alimentadas gracias a todos estos grupos políticos, también iglesias evangelistas lideradas por pastores, quienes han alimentado mitos, ¿no? Alrededor del Partido Demócrata y alrededor de muchos artistas, ¿no? Lo que yo me encontré es que desde el 2017 en Internet apareció una teoría llamada QAnon. Esta teoría pues ha sido alimentada por muchos de estos pastores, mucha de la ultraderecha de los blancos en Estados Unidos, en el que también plantean esto mismo. Que asegura que Estados Unidos durante las últimas administraciones demócratas ha sido gobernado por una camarilla de pedófilos adoradores de Satán que están conspirando en contra de Donald Trump y que al mismo tiempo operan una red global de tráfico sexual de menores. Según los seguidores de esta teoría, quienes encabezan este tipo de movimientos pedófilos están encabezados por Hillary Clinton, Barack Obama, George Soros, así como estrellas del entretenimiento y celebridades de Hollywood como lo son Oprah Winfrey, Tom Hanks, y personajes de la religión católica e incluso budista como lo es el Papa Francisco y el Dalai Lama, ¿no? Muchos creen que además de abusar de niños, algunos miembros de esta secta matan a personas y después se la comen con el propósito de extraer su sangre y así extender su vida. Oye, pero fíjate, bueno, aquí
también yo te voy bueno, aquí primero voy a darles como este código que según se difunde en redes, que es el que utilizan. Hot dog es un niño, una pizza es una niña, queso es una niña muy, muy joven, una pasta es un niño muy, muy joven. El mapa, ellos lo definen como el semen, no es como un niño de color o afroamericano. El helado es como, pues, diferentes, pues como una combinación, por así decirlo, un trío, por así decirlo, ¿no? Y así ellos van definiendo con utensilios de cocina, con comida, pues van codificando sus gustos sexuales. Ahora, también me parece, y esto que tú señalas es muy importante, dentro de esta teoría hay otra situación que se aborda, que es la de los famosos, como tú bien lo señalaste. Y creo que ahí, incluso si uno empieza a profundizar, empieza a encontrar teorías donde incluso Kurt Cobain sabía de este tema y que por eso él generó algunas canciones. Michael Jackson, que incluso él no perdió la vida, sino que lo mataron porque él no podía soportar esta situación que se estaba dando con los niños. Entonces, esta teoría conspirativa o esta leyenda es bastante fuerte y bastante sonada en lo que son las redes y también en el internet. Sí, Sobre todo por eso, inclusive ¿no? Los hasta, señalamientos de alto nivel. Sí, dale, Gibran. sí, hasta el QAnon hace referencia hasta John F. Kennedy. Hablan de una verdad alternativa al 11 de septiembre, ¿no? Inclusive hay un capítulo, no sé si a ustedes les gusta South Park, hay un capítulo en donde se habla de la conspiración del 11 de septiembre, en el que el Cartman, siempre acostumbrado a ser de derecha, de todas estas leyes supremacistas blancas que defiende Cartman, en el que él, contrario a todas estas ideas, abona mucho y difunde mucho esta noticia de que supuestamente el 11 de septiembre habría sido un autotentado de Estados Unidos, ¿no? Y es muy raro porque pues él siempre defiende todas estas leyes supremacistas, ¿no? Pero al final descubren que el mismo gobierno de Estados Unidos difunde todas estas teorías de autoatentados, de que en realidad se había sido atentado ¿cómo se llamaba? Osama Bin Laden. Osama. Que en realidad había sido de estos grupos terroristas, pero Estados Unidos abonaba a las teorías conspirativas, dado a que para que la gente creyera que Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos tenía el poder político para hacer los autoatentados, ¿no? Entonces, de esa manera, engrandecer más el poder y el mito alrededor del gobierno, del mismo gobierno. Entonces, también haciendo un poquito de sátira acerca de todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? De que también podría ser cierto, pero también podría ser algo que mismos grupos, mismos movimientos, mismos gobiernos han alimentado en pro de un beneficio propio, ¿no? Claro, y yo creo que esto responde también a una tradición de que yo creo que hay, como parte de estas teorías conspiratorias, una raíz que no podemos negar, que es la de la masonería, los templarios y todo este Los tipo de reptilianos. logias, por así decirlo, templarios, que al final han ido alimentando este tipo de leyendas, de mitos, teorías conspiratorias, ¿no? Y que a partir de esto van permeando en diferentes rubros, como es la misma política, lo que es el arte, lo que es los mismos deportes. Por ejemplo, yo les comentaba al inicio de esta transmisión o previo a la transmisión, que había en el 2013 surgió una nota en la BBC sobre un campamento que se llama Bohemian Group, donde se dan cita todos los famosos, todos los personajes más poderosos, por así decirlo, a nivel mundial, en donde podemos encontrar desde legisladores, presidentes, académicos, actores, en fin, todas las bonitas personalidades del mundo mundial, como se dice, y ellos se juntan ahí para decidir cuál va a ser el curso que debe de tomar el mundo, cuál deben de ser las decisiones que deben de tener los países,
por así decirlo, en cuanto a las guerras, las comidas, no sé, en fin, toda la Las decisión. cuarentenas. Efectivamente, porque también por ahí va una parte de estas teorías, incluso relacionadas con el COVID, y que ellos veneran, por así decirlo, a pues, a un búho, que también tiene que ver con esta teoría de los masones. En fin, yo creo que el punto neurálgico es todas estas logias que se van generando desde antes y que de ahí surgen también muchos de estos mitos. Sobre todo eso, ¿no? Como que la característica presente es eso, los grupos de poder, y que de alguna manera estas grandes esferas de los que siempre se ha dicho, ¿no? Que son los que llevan los controles de todo el planeta. Y justo algo que me viene a la mente con lo que menciona David es sin duda la gran mito, gran leyenda que se está construyendo a partir de lo que del COVID-19, ¿no? De la propagación, que es un virus creado en laboratorio, que si bien o se soltó, se salió de control de alguna manera, o fue difundido con toda la intención para provocar alguna especie de daño, y esto, digamos, toma fuerza por las declaraciones que han hecho personajes como Bill Gates, ¿no? Que Bill Gates ha salido a decir en los últimos meses o sea, primero que había advertido ya él hace algunos meses antes de esta pandemia que se venía una pandemia, y ahora que está advirtiendo que viene otra pandemia mucho más fuerte, ¿no? Y los señalamientos van en línea no tanto de que sea un profeta o una especie de Nostradamus nueva generación, sino partiendo del hecho que como es de un grupo de poder o que es de los grandes empresarios que bajo esta línea, ¿no? Que controlan el mundo, pues tiene información que puede conocer un poco por dónde se mueven los hilos de los destinos del planeta. Sí, este tipo de teorías, de mitos, pues no es algo nuevo, ya lo mencionábamos al inicio del programa, tiene inclusive siglos, ¿no? Hay gente que cree cosas como la tierra hueca, muchas cuestiones de mismos libros de ciencia ficción como los de Julio Verne. No estoy diciendo que Julio Verne haya ahí dejado cosas, sino que pues es el padre de la ciencia ficción, pero que a partir de ahí también se empezaron a hacer muchas conspiraciones, ¿no? También esta radionovela del libro La Guerra de los Mundos, también hay mucha gente que cree que es verdad, ¿no? O también todas estas supuestas teorías o predicciones que han hecho los Simpson. También. Sí, sí, sí. Y que al final Dale, David. Dale. Alguien No, dele, chingá. ya se me olvidó que qué iba a decir. Ya mi ardilla está girando lentamente. No, es que cuando escuchó que me dijo, dale, yo decir, ¿a quién, cabrón? Vas. No me acuerdo qué iba a decir, güey. No, que aquí en esto que dices de la pandemia del coronavirus, incluso surgió por ahí, no sé si se acuerden, el misterio que tiene que ver con unas piedras que se llaman piedras guías de Georgia, que incluso, ¿cómo se llama? Tiene relación con un monumento que fue mandado a hacer en Estados Unidos, que no se sabe ni quién lo mandó a hacer, solo llegó, pagó, y mandó a escribir en este monumento en diferentes lenguas antiguas como un decálogo de mandamientos o instrucciones para mantener un equilibrio en la humanidad. ¿Y en qué está relacionado con el COVID? Pues tan solo que el primer punto que maneja este decálogo, por así decirlo, es que para mantener la humanidad, que para mantener este equilibrio, la humanidad se debe de mantener por debajo de los 500 millones de habitantes. Entonces muchos relacionaban que el COVID fue creado con este fin para delimitar lo que es la población mundial a este número y así poder generar un equilibrio con la naturaleza y que los recursos naturales podrían sustentar. Una especie de Thanos, ¿no? Al final de cuentas. Sí, también hay Ya le hablaron de gobernación a David, ¿te diste cuenta? ya sonó el teléfono rojo.
¿Le paran o qué? Fíjate, ahí en otros espacios he abordado el tema del transhumanismo, ¿no? Y esto es cierto, esto es ya todo un movimiento cultural que está a nivel mundial, en el que plantea que la evolución humana, la evolución del Homo sapiens ya tiene que dejar de ser natural para ahora ser tecnológica, tipo Cyberpunk 2077, en el que por medio de la tecnología ya el hombre se va a potenciar tanto física como biológica y cognitivamente, ¿no? Puede ser desde una pastilla hasta una prótesis. También hay otro movimiento ya muy extremista que habla acerca, que se llama posthumanismo, en el que se plantea que el ser humano, por medio de esta destrucción que ha generado por medio del medio ambiente y hacia la tierra, tiene que desaparecer, crear una nueva especie mejor desarrollada, mejor optimizada, que no tenga nada que ver con el ser humano, pero que domine ahora el planeta y que sea ahora habite aquí, ¿no? Que esas teorías ya estamos hablando que podrían pasar dentro de 300, 500 años, si no es que antes se termina ahí el mundo, ¿no? Y bueno, creo que ya se llevaron a David, ya fueron por él. Los judiciales. David, ya me Policía preocupé. Federal. Solo escuchamos manos arriba, no diga nada. No, pero sí creo que como bien dices, Eggy, ahí al final de cuentas, partimos de hecho que este tipo de teorías, insisto, creo que mucho relacionado con los grupos de poder, con que de alguna manera esta evolución, ¿no? Natural o no, pero que va en el sentido de cómo nos desarrollamos y hacia dónde vamos, ¿no? Y tal vez quizá un poco poniéndole certidumbre a algo que, que desconocemos totalmente, pero que buscamos, no sé si a partir de la ciencia ficción o no, pero sí partiendo de elementos clave. Y creo que algo que cabe, que cabe mucho mencionar es que todo este tipo de teorías, de leyendas, de mitos que se generan, parten de alguna especie de verdad pequeña, ¿no? O sea, a lo mejor hay un elemento de realismo, de realidad en cada una de estas teorías y que se empiezan a buscar los elementos para continuar, ¿no? Es decir, esto que mencionas muy bien del transhumanismo, pues hasta cierta lógica parte de una realidad de es necesaria una evolución y a partir de ahí, digamos, conjuntamos los elementos que tenemos hoy en día, ¿no? Como es la tecnología y este afán de que la raza humana, la especie humana, siga en una evolución constante, como lo diría Darwin, ¿no? Que al final de cuentas es adaptarte al entorno o perecer. Entonces, ya regresó David, bendito sea Jebus. No, hablando de estas teorías conspiratorias, yo ya mejor ni voy a hablar, cabrón, porque ya no voy a hacer la de malas, que me vayan a creer pizza o hot dog o alguna chingadera así, cabrón. Que también muchas de estas teorías pues han sido pues utilizadas, yo sí lo creo, para manipular, para crear miedo. Y creo que el peor de todos los males es el miedo, ¿no? Y por decir aquí, la prueba es que que fue, a ver, ¿dónde lo tengo? Alguna vez el New York Times tuvo que aceptar en el 2004, el 16 de mayo de 2004, el diario estadounidense de New York Times publicó en su página 10, en un texto firmado por varios de sus editores, que varios de sus artículos, de sus reportajes que tenían que ver con las supuestas armas de destrucción masiva en Irak, habían carecido de rigurosidad. Muchos de estos reportajes, que fueron escritos por Judith Miller, hoy una reportera ahí también vigente en los medios estadounidenses, habrían sido utilizados entonces por el gobierno estadounidense para convencer a sus ciudadanos que Irak tenía este tipo de armas biológicas y que era necesaria su invasión. Y fíjate, recojo también otro dato que había dicho en su momento, en el 2009, la entonces directora del Centro de Investigación Periodística de Chile, Mónica González. No sé si siga en este puesto vigente, pero ella dice: por eso el miedo, más que sensación o una expresión colectiva de inseguridad, se convirtió en uno de los negocios más rentables, pero paradójicamente no se tiene miedo a la exclusión social.
de la pobreza y de la inquietud existente de nuestros países. El miedo es el elemento común en todas nuestras sociedades. Sí, y yo estoy de acuerdo contigo, porque si ahorita que hemos ido revisando todo esto, gran parte de los mitos tienen detrás, como tú bien lo dices, el miedo, también tiene que ver como lo desconocido, que es otra parte. Todos, yo creo que a todos nos da miedo lo desconocido. Entonces, son piezas fundamentales para manipular. Y ahorita que tú dices esto, me viene a la cabeza incluso diferentes sectas que han salido a lo largo de la historia de la humanidad y que incluso hasta me hacen recordar un pasaje de la cultura pop que es la familia de Charles Manson, que tiene que ver con este tipo de misticismos, ideales, leyendas, que al final terminan juntando a una gente y estas personas utilizándolas con un fin. Y yo creo que sí, o sea, de alguna forma todo esto se da por lo desconocido y hace a las personas vulnerables totalmente. Exacto. Pues Pues saliendo un poquito de estos temas misteriosos, mitológicos que tanto perturban, cambiando un poquito, dándole un giro, pero dentro de todas estas leyendas, y regresando a los Beatles, no sé si ustedes sean fans o tengan ahí un buen concepto, no sé si les gusta. ¿Cómo no? Jones sí, por Rigo. Se han llegado a imaginar qué hubiera pasado si nunca se hubieran separado, si John Lennon no hubiera muerto, si siguieran vivos. Pues en internet hay una teoría, no una teoría. Si usted, ciudadano, se mete a una página que se llama archive.org, En este momento. y usted escribe The Beatles Never Broke Up.com, le va a desplegar un blog. Hay que mencionar que esta página archive.org es una biblioteca social en la que cualquier persona puede ahí ingresar fotografías, libros, videos. Es una biblioteca pública en internet. Pero yo me encontré aquí la historia de un compadre que se pone el seudónimo por cuestiones de seguridad como James Richard. James Richard cuenta su historia que el 9 de septiembre de 2009, mientras hacía un paseo en el estado de California con su perro, cayó en un acantilado persiguiendo a su perro. Cuando él despertó, horas después, despertó en una habitación. En esa habitación, 5 minutos después, entra su perro y entra una persona de nombre Jonás. James Richard le pregunta a Jonás, le pregunta que dónde está y le dice, tú solamente estás a unos metros de donde te accidentaste. Y le dice James Richard, pero no puede ser porque donde yo me accidenté no había ninguna casa en el perímetro, ¿no? No, esto no puede ser posible. Y entonces ahí es cuando Jonás le dice, no te vayas a espantar de lo que pasa, pero tú estás en un mundo paralelo. Dice, tú estás en la Tierra, pero estás en un universo paralelo. Aquí en donde yo estoy, desde la década de los años 50, existen máquinas que crean portales en el que tú puedes ir a otra Tierra, pero solamente que no nos vemos entre nosotros. Aquí es algo muy común, cualquier persona dice, son máquinas muy caras, pero cualquier persona puede tener acceso. Inclusive hay agencias que se dedican a hacer este tipo de viajes en el que no, los viajes no son cualquier cosa, porque si tú haces mal los cálculos, si tú haces mal los planes, tú puedes desde aparecer en un vacío, en el mar, puedes aparecer en un edificio y te puedes caer, o sea, no es cualquier cosa, por eso existen estas agencias en el que pues te llevan a lugares seguros en otras tierras o se encargan de explorar otros planetas tierras que no nos vemos entre nosotros porque vibran de diferentes maneras, pero en el que tú inclusive ahí te venden que tú te vas a otra tierra y puedes crearte una nueva vida, ¿no? Y dice, por eso existen estas agencias. Y dice que la única prueba que él se pudo traer cuando regresó, cuando lo regresaron, es un cassette
de los Beatles que nunca se separaron en esa tierra, en donde John Lennon y George Harrison y Paul McCartney y Ringo Starr siguen juntos y John Lennon no fue asesinado y George Harrison no murió de cáncer por un tumor cerebral. En este blog aparece la historia que narra James Richard y aparecen las 11 canciones que vienen en el cassette. Es importante recalcar que solamente 4 de estas 11 canciones son inéditas, que inclusive si las buscas en YouTube, también están estas canciones. Algunos hablan de que son remakes hechos, que son remix hechos por la misma gente o que son canciones de los Beatles que nunca salieron a la luz, pero que son conocidas, que no son tan conocidas comercialmente, pero que ahí está esta teoría que dice que este hombre viajó a otro universo, a otro multiverso tipo DC Comics, pero que la única prueba que se pudo traer es este cassette en el que viene escrito a mano el nombre de las 11 canciones. Y sí, hace rato me puse a escuchar algunas de las canciones y totalmente parecido a lo que son los Beatles. Oye, y aquí yo creo, en torno a este grupo hay un montón de mitos, de leyendas. Por ejemplo, yo recuerdo una que decían que la canción Lucy Sky with Diamond es como una oda al LSD, ¿no? Y que se manejó mucho esa teoría, pero el compositor siempre lo negó, que no era parte de su idea hacerle este tributo, por así decirlo, a esta droga muy usada en los 60. También recuerdo que hay Yo otra creo que el teoría. mito sería que los Beatles nunca, Usaran, nunca se metieron LSD. Exactamente. O, por ejemplo, la visita con María Sabina también, ¿no? El Eh, mismo Jim Morrison también. Entonces, yo creo que así, y también si vemos y analizamos la historia de la música, hay canciones que terminan siendo, ¿cómo se llama? Un mito por sí mismo. Se me viene a la mente, ojalá, de Silvio Rodríguez, ¿no? Que la misma forma en que la compone el cantautor cubano, no se sabe si se la compone a Cuba o si se la compone a Fidel, que es una de las teorías que se manejó, o incluso se la compuso a una novia que tuvo por ahí. Entonces, yo creo que también en el arte hay un sinfín ¿cómo se llama? De leyendas y de mitos. Y sobre todo esta historia de los Beatles de los Beatles que contó Eiji, sin duda mezcla todas las componentes que nos gustan de las historias y de las leyendas y de los mitos, ¿no? O sea, que tiene el toque de un mundo paralelo en el que los Beatles no se separaron y una especie con esto de máquinas que te llevan a cruzar portales hacia universos paralelos, como que es muy interesante, ¿no? Que recientemente, hace un par de años, el año pasado, salió una película que se llama Yesterday, en el que el protagonista es de un músico frustrado que no puede, eh, pues alcanzar los niveles de fama o los niveles creativos que él quiere, y que un día despierta en un mundo en el que los Beatles nunca existieron. Y entonces él pone a recordarse el repertorio, se pone a escribir las canciones que recuerda, las toca y va alcanzando poco a poco la fama, gracias a las canciones de los Beatles que en ese mundo nunca existieron. Entonces también la película no es muy buena argumentativamente ni en cuanto a su guión, pero la idea, te imaginas en un mundo en el que no existieron, pero en otro mundo en el que nunca se separaron y le regalaron más canciones, más de su arte y de su creatividad al mundo, pues. Exacto. Oye, y otro mito constante son los viajeros en el tiempo, ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia también hay o ha habido un sinfín de personas que dicen haber viajado en el tiempo y que van revelando, por así decirlo, lo que va sucediendo o lo que va a suceder, y que incluso dan fechas de cuándo se termina la humanidad. Y eso me remonta también a un libro que es El caballo de Troya, de J.J. Benítez, que también por ahí tiene esta teoría de alguna forma, el viaje en el tiempo. Muy interesante ese libro de J.J. Benítez, que ya quién sabe cuántos son, pero que lo que plantea es interesante. Un viaje en el tiempo, en los tiempos de Jesucristo. Así es. También hay un mito de que Edgar no es real por la cicatriz que se le hace aquí. Aquí, mira. Ahí. Es un estigma. Ya ves, no eres real, solamente eres una animación.
Oye, pero eso también yo creo que nosotros como comunicólogos nos lo dieron y voy a sonar ñoño, pero Baudrillard, que era la simulación, pero que nosotros vemos en esta teoría de la película de Matrix, también es otro mito, otra leyenda urbana, ¿no? De que qué pasaría si estamos conectados a una máquina y todo esto fuera a base de hologramas. Ese es otra cuestión que se maneja constantemente. Que si todo lo resumimos, pues nada más sería oferta y demanda, ¿no? Toda la gente compra cualquier cosa, respetando Exacto. las creencias, todo es oferta y demanda, ¿no? Todo es capitalismo, todo llama la atención, de todo le puedes, digo, hay Busqué. de la ciencia ha rebasado, digo, la ficción ha rebasado la realidad. Yo como gran fan de Star Wars, pues yo sé que no voy a manipular nada, pero hay grupos que te enseñan el esgrima y que enseñan toda la tradición de Jedi, que algún día me verán ahí de ñoño. Pero estamos esperando la revelación más importante que prometió David acerca de Abraham. Sí, y Nada yo más hasta por eso donde, estamos esperando. así es, les tengo que confesar que Abraham no está y que en realidad Abraham no es Abraham, sino Carmen Salinas, pero viajó en el tiempo y ahorita le estamos viendo reencarnada o un viajero en el tiempo. Un saludo para donde esté mi buen amigo Abraham, actuando seguramente o planeando cómo sacar la siguiente temporada de Aventurera. Sí, La pues nueva película de la corcholata. esperamos que para la siguiente emisión ya esté Abraham, porque a él se le ocurrió este tema. Y no está. Nos Así iba a que hablar de las transbambalinas del cine de ficheras, ¿no? Efectivamente, hay que hacer un programa para que nos cuente cómo era esa época, qué se sentía actuar al lado de Sasha Montenegro y alburearse a Alfonso Sayas. cómo era el caballo rojas de sus mejores épocas. Exacto. Pues no sé cómo andemos de tiempo, no sé Pues si muy alguien bien, lleve el tiempo, sepa cuánto llevamos. Ya llevamos un buen, ¿no? ¿Cómo sí, ven? 1 hora y media Entonces, más o menos. Pues ya para cerrar, ¿no? vamos cerrando, ¿no? Pues, ¿qué les parece si Efectivamente. cada uno da una opinión, una conclusión, algo más que quiera compartir con el auditorio que nos ve y nos escucha a través de las diferentes plataformas? Edgar. Pues yo nada más agradecer y sin duda me quedo interesado en sacar una versión 2, pero sumergirnos más en justo en estas teorías político conspiranoidas del México mágico. Creo que sería bien interesante rascarle por ahí, sobre todo porque nos explayamos muy bien cuando tocamos el tema, entonces creo que sería una gran emisión abordar un tema así que nada, muy, muy contentos y nos vemos en la siguiente emisión. David, tu conclusión, tu opinión final, algo más que quieras compartir. Yo fíjate que me quedo con algo que yo creo que por ahí Abraham iba a resultar iba a proponer un tema sobre esto de la tecnología, ¿no? Y yo creo que ahí está otro mito que debemos de analizar, el que si nos están espiando, porque todo el mundo pensamos, y creo que es una leyenda urbana, que qué pasa cuando tú te metes a Google y sin querer el buscador ya te dice lo que tú estás pensando o te abre páginas, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que los masones o alguna de estas logias que ya no voy a mencionar, lo prometo en ningún otro programa para que no me tiren mi conexión, pues estaría bien de alguna forma abordar este tipo de cosas, ¿no? Leyendas relacionadas con la tecnología y pues sí, estas leyendas se alimentan de lo desconocido y del temor de la gente, ¿no? Fíjate que DW, este canal español, en su canal de YouTube de documentales, aborda muy bien estos temas, inclusive tiene un documental muy bueno de Amazon, que ellos acuñan este término de la amazonización de la sociedad en un futuro muy próximo, en el que de acuerdo a nuestro comportamiento en Internet, ya es muy fácil predecir nuestros pasos, ¿no? Porque nos están quitando emociones, formas de expresión,
que hoy en día robots no tienen, robots digitales, no solamente físicos, de ingenieros, sino que inclusive Amazon por medio del comportamiento de cómo navega una mujer, no de cómo compra, simplemente de cómo navega en Internet de acuerdo a su comportamiento, el algoritmo de Amazon va a predecir cuando una mujer está embarazada antes que la misma mujer. Entonces ahí hay un tema muy importante y pues como se dieron cuenta, ¿no? No solamente abordamos teorías conspiranoicas de un solo ámbito como puede ser el político, el social, sino que hay de todo tipo, artístico, cultural, musical. Es un tema muy amplio, algunos sí dan risa, algunos se nos hace muy interesantes, pero ven como lo dice Edgar, pues sí daría chance para otros programas y este tema de la tecnología que plantea ahí David también daría para otro programa. Nos dimos cuenta de que es muy amplio todo este espectro, todo este universo de las leyendas y los mitos, ¿no? Hay otros mitos, que hay güeyes que se chingan 2 pomos y no caen, pero yo creo que más que un mito, eso tiene otra respuesta, ¿no? Exacto. El mito de los chivarmanos, de que el mito del Cruz Azul de que año con año es el bueno, entonces Es una gran leyenda mito urbano. Oye, pero ahí está que según porque hubo una maldición, también ahí hay otro tema más para un futuro. exacto. Pues Pues bueno, muy bien. hemos llegado al fin de esta emisión de nuestro tercer podcast. Esperamos verlos la próxima semana con otro tema muy interesante. Eh, Recuerden seguirnos en nuestras diferentes plataformas que hemos ya ido alimentando poco a poco. Nuestra plataforma principal, nuestro canal de YouTube como La Caverna Podcast, nuestra fanpage en Facebook como también La Caverna Podcast, al igual que en Twitter y en un futuro muy próximo en TikTok para que podamos ahí tener comunicación. Si Que alguno de vean los ustedes bailes. gusta compartir, sugerir algo, déjenoslo aquí en nuestra caja de comentarios. Y pues nada, simplemente agradecerles, mandarle un abrazo a la distancia a Edgar y a David y a todo el auditorio que nos ve o nos escucha, dependiendo de la plataforma. Y pues esperamos verlos la próxima semana. Entonces, que tengan un gran día, una gran semana, un gran año, dependiendo el tiempo y la hora en la que nos estén viendo. Adiós. Bye.